En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver es la interfaz comparable en Java. Esta interfaz nos va a proporcionar un método para comparar objetos. Entonces, en base a esta comparación, nos permitirá a su vez ordenar colecciones de elementos. Entonces, lo que haremos será utilizar la clase alumno que estuvimos utilizando en el vídeo anterior para implementar esta interfaz y que de este modo sea capaz de ordenarnos una colección de alumnos de la forma que le indiquemos a través de esta interfaz. Y bien, tal y como acabamos de decir, puede que en ocasiones en nuestros programas necesitemos ordenar colecciones de datos. Esas colecciones pueden estar formadas por tipos primitivos o por objetos. Entonces aquí en primer lugar podemos ver un ejemplo de un método que nos permite comparar strings, que es el método compareTo de la clase string. Este método nos devolverá un entero basado en el orden lexicográfico de esas cadenas. Entonces aquí siempre estamos comparando la cadena actual con una cadena que le pasamos como parámetro. Por ejemplo, aquí tenemos la string S1 y la string S2. Entonces a partir de S1.compareTo S2 obtenemos un entero que lo guardamos en resultado. Entonces, como podéis ver, sobre la instancia S1 estamos utilizando el método compareTo pasándole otra string. Entonces, en este ejemplo, este resultado nos devolverá un valor negativo. Sin embargo, si fuera al contrario, nos devolvería un valor positivo. Y si ambas cadenas fueran exactamente iguales, nos devolvería un 0. Entonces, este valor numérico nos sirve para poder ordenar strings si tuviéramos una colección de ellas. En este ejemplo, el primer compareTo nos devolverá un valor negativo, por lo tanto, se cumplirá el primer if. S1 es menor que S2. Sin embargo, si luego a S2 le asignamos el valor AAA, en este caso, S2 será menor. Por lo tanto, al invocar de nuevo al compareTo utilizando en primer lugar S1 y luego S2, ahora nos devolvería un valor positivo, ya que S1 es mayor a S2. Sin embargo, si finalmente a S1 también le asignamos el valor AAA, tanto S2 como S1 tendrán el mismo valor. Entonces, en este caso, cuando invoquemos de nuevo a el compareTo, como ambos son exactamente iguales, me devolverá un 0. Entonces, a partir de este entero, podemos ser capaces de ordenar de forma alfabética una colección de strings. Sin embargo, si queremos comparar instancias de nuestros propios objetos, debemos indicarle a Java cómo hacerlo, ya que si tengo un alumno que tiene una edad y un nombre, Java no va a saber cómo ordenarlo. Debo indicarle yo el orden de prioridad que van a tener cada uno de esos campos, ya que puedo ordenarlos o por edad o por nombre. Entonces, para ello, disponemos de la interfaz comparable, que me servirá para comparar instancias de objetos. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva para que veáis cómo implementar esta interfaz. Aquí únicamente tenemos un método abstracto que deberemos implementar obligatoriamente, que es el compareTo, el cual recibirá una instancia para realizar esa comparación. Y al igual que el método compareTo de la clase string, también devolverá un entero. Entonces, esta implementación además es muy importante para que los objetos de una clase puedan ser ordenados en todo tipo de colecciones, como veremos más adelante. Aquí tendríamos un ejemplo de la clase alumno implementando la interfaz comparable. La cabecera sería public class alumno implements comparable alumno. Y automáticamente, una vez pongamos esta cabecera, Java ya me avisará de que debemos implementar obligatoriamente el método abstracto compareTo, que en este caso recibe un alumno, y lo que hacemos en este ejemplo es ordenar en primer lugar en base a la edad, de menor a mayor edad. Y luego ya ordenamos por nombre. ¿Cómo hacemos esto? Pues utilizando, en primer lugar, el método compare de la clase integer. Este método me sirve para comparar dos enteros. Entonces aquí estoy comparando la edad de la instancia con la edad del alumno que recibimos como parámetro. Entonces, de nuevo, este método me devolverá un entero. Ese entero, si es negativo, es porque la edad de la instancia es menor que la edad del alumno que hemos recibido como parámetro. Si es al contrario, si la edad de la instancia es mayor que la edad del alumno que recibimos como parámetro, entonces me devolverá un valor positivo. Y si ambas edades son idénticas,
entonces me devuelve un 0. Por ello, aquí lo que hacemos es, en primer lugar, hacer la comparación por la edad. Y luego, en el caso de que tengan la misma edad, entonces ya hacemos una nueva comparación haciendo referencia a los nombres. De hecho, si tienen una edad distinta, este if no se cumple y directamente ya devolvemos el valor de comparación. Al tener edades distintas ya sabemos cómo ordenarlos. Sin embargo, si esto me devuelve un 0, como tienen la misma edad y aparte tenemos un nombre, pues lo que hacemos es utilizar el método compareTo de la clase string para comparar el nombre de la instancia con el nombre del alumno que hemos recibido como parámetro. Entonces, en primer lugar, se ordena por edad, pero luego, si tienen la misma edad, se ordena por nombre, alfabéticamente, ya que estamos utilizando el compareTo de la clase string para comparar los nombres. Y finalmente, aquí tendríamos una última diapositiva con un ejemplo de ordenación de una colección de tipo list. Entonces, si tenemos una clase que implementa la interfaz comparable y además tenemos una colección que implementa la interfaz list, podemos ordenar fácilmente esa colección a través del método collections.sort, que recibe esa lista que deseamos ordenar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una colección que podríamos ordenar fácilmente, en este caso el ArrayList. El ArrayList realmente es una clase que implementa la interfaz list. Por lo tanto, si tenemos un ArrayList de alumnos y esa clase alumno implementa la interfaz comparable, podremos ordenarlos fácilmente a través de este método. Veamos este ejemplo. Creamos un ArrayList de alumnos y añadimos 3 alumnos, Pep, Tom y John. En primer lugar está el nombre, luego el NIA y luego la edad. En esta lista primero tendríamos el de 15 años, luego el de 17 y luego el de 14. Sin embargo, si ahora utilizamos el método collections.sort pasándole alumnos, esto al ser un ArrayList y implementar la interfaz list se lo podemos pasar al método sort. Y a su vez, como los alumnos también implementan la interfaz comparable, ese método es capaz de ordenarlos en base a ese comparador que hemos definido en la interfaz comparable. Por lo tanto, lo podrá ordenar sin ningún problema y los ordenará en base al método compareTo de la clase alumno, que tal y como habíamos indicado en la diapositiva anterior, los ordenaba en base a la edad, y si tenían la misma edad, ya por orden alfabético. Por lo tanto, después de ordenarlos, si los mostramos por pantalla, nos los va a mostrar ordenados por edad. En primer lugar tendremos a John, luego a Pep y luego Tom. Sin embargo, si luego añadimos un nuevo alumno con la misma edad que alguno de ellos, en este caso Ben, con edad 14, ahora realmente estará en la última posición, ya que aunque la hayamos ordenado, hemos añadido un nuevo elemento. Por lo tanto, lo deberemos volver a ordenar. Entonces, ahora lo que sucederá es que encontrará 2 alumnos con la misma edad, que son John y Ben. Entonces, como tienen la misma edad, lo que hará será compararlos en base al nombre, ya que en el método compareTo, cuando tenían la misma edad, esta comparación me devolvía un 0. Entonces, lo que hacía era compararlos a través de su nombre. Y en ese caso los ordenará alfabéticamente. Por lo tanto, Ben, que es el último que hemos insertado, realmente aparecerá el primero. Luego John, luego Pep y finalmente Tom. Y para que se termine de entender bien, vamos a ver estos mismos ejemplos a través de Visual Studio Code. Para ello iremos al editor y lo primero que vamos a hacer es implementar la interfaz comparable en la clase alumno. Entonces haremos un implements comparable alumno. Y si os fijáis ya me muestra aquí un error aquí en rojo porque me indica que debo implementar el método abstracto comparable alumno compareTo. Entonces podemos pulsar en la bombillita e indicarle add unimplemented methods. Entonces bajo me habrá añadido la cabecera del método compareTo. Entonces pegaremos aquí el código exactamente igual que como lo teníamos en la diapositiva. Aquí en vez de alumno O pondremos alumno A. Y ahora para probarlo tengo aquí un main instituto 2 con el mismo código que teníamos en la última diapositiva. Creamos el ArrayList con los 3 alumnos. Luego lo ordenamos y lo mostramos. Luego añadimos a Ben, volvemos a ordenar de nuevo y luego lo volvemos a mostrar. Si ahora ejecutamos, aquí la primera vez que se imprime, únicamente teníamos a John, Pep y Tom. Aquí realmente me muestra todos los datos porque el toString de la clase alumno lo tengo programado de esta forma. Sin embargo, podríamos cambiarlo de forma rápida para que no me aparezca tanto código, cambiando el toString y poniendo únicamente aquí, por ejemplo,
que me muestre el nombre. Y luego ya lo dejaremos como lo teníamos. Si lo ejecutamos de nuevo, ahora me aparecen únicamente esos nombres. Primero está John, luego Pep y luego Tom. Sería este primer println. Y luego cuando añadimos a Ben, aunque le añadamos el último, al volverlo a ordenar ya me aparece el primero de ellos. Si por ejemplo comentamos esta instrucción y lo volvemos a ejecutar, fijaros que ahora Ben me lo ha puesto el último. Porque aunque lo he ordenado, al insertar un nuevo elemento ya no lo he vuelto a ordenar. Por lo tanto me lo pone al final. Sin embargo, si ahora quito todo esto y lo ordeno, pero cambiando el compareTo, y en vez de ponerlo de esta forma, lo que hago es compararlo primero según el nombre, es decir, primero lo hago con esta instrucción y luego con esta, aquí realmente lo que comparará es el nombre. Y si tienen el mismo nombre, entonces ya comparará por edad. Mientras que si no tienen el mismo nombre, directamente ya me lo ordena en base al nombre. Si ahora lo volviéramos a ejecutar, fijaros que ahora tenemos los 4 alumnos, únicamente ordenamos una vez. El primero es Ben, luego John, luego Pep y luego Tom. Están ordenados de forma alfabética. Si en vez de Tom pusiera Ana y lo vuelvo a ejecutar, fijaros que ahora, aunque Ana tenga 17 años y tenga la mayor edad, me aparece la primera, porque está ordenando por nombre. Y si hubiera dos con el mismo nombre, primero me pondría el más joven. Fijaros que si ahora pongo Ana y Ana, primero me aparecería Ana con 14 años. Ahora lo que pasa es que no voy a poder ver la diferencia entre uno y otro porque no tenemos la edad. Sin embargo, si aquí le ponemos ahora también la edad y lo volvemos a ejecutar, ahora comprobaremos que primero me aparece Ana con 14 años y luego Ana con 17. Luego Ben de 14 y Pep de 15. Y para terminar, pues podríamos hacer un último cambio indicando que me los ordene de mayor a menor edad. Entonces, para hacer esto, lo que deberíamos cambiar es el método compareTo de la clase alumno. En este caso, la primera comparación no la haremos en base al nombre, sino que la haremos de nuevo en base a la edad. Entonces, una forma de hacerlo sería haciendo, pues por ejemplo, una resta. Podríamos hacer a.getEdad menos dis.edad. Entonces, si la resta da 0 es porque tienen la misma edad. Entonces ya compararemos en base al nombre. De nuevo haríamos nombre, punto, compareTo, a.getNombre. Entonces, en base a la resta, los ordenaremos por edad. Si ahora de nuevo lo ejecutamos, fijaros que ahora la primera es Ana de 17 años, luego Pep de 15, luego Ana de 14 y Ben de 14. Aquí en este caso tienen la misma edad y en este caso se ordenan de forma alfabética. Primero Ana, que empieza por A, y luego ya Ben, que empieza por B. Entonces, como podéis ver, ahora estamos ordenando de mayor a menor edad. Vamos a volver de nuevo a alumno, porque igual he ido un poco rápido y no se ha entendido. Aquí realmente, esta resta lo que hace es comparar dos edades. Si el resultado es negativo, eso es porque la instancia va antes en el orden. Si el resultado es positivo es porque la instancia va después. Entonces comparamos dos, vemos cuál va antes del otro. Entonces, si la edad del alumno que recibimos como parámetro, al restarle la edad de la instancia, da un valor positivo, eso es porque el alumno que recibimos como parámetro es de mayor edad. Entonces, de hecho, en el primer ejemplo que hemos visto, invirtiendo la resta sería suficiente. Es decir, yo puedo poner disedad menos a.getEdad. Entonces aquí de nuevo los ordenará de menor a mayor edad. Pero a la hora de leer el código, esto se lee peor que lo que teníamos al principio, que era el integer, compare y las dos edades. De hecho, lo podíamos comprobar volviendo a ejecutar y comprobando que de nuevo los ordena de menor a mayor edad. Esto realmente sería equivalente a el integer.compare, pasándole en primer lugar la edad de la instancia y luego la edad del alumno que recibimos como parámetro. Entonces aquí getEdad. Si ahora lo ejecutamos de nuevo, podemos comprobar que funciona exactamente igual, de menor a mayor edad. E incluso si cambiamos el orden aquí, si primero ponemos a.getEdad y luego dis.edad, ahora de nuevo los ordena de mayor a menor edad. Entonces al final lo que me interesa es que se entienda que este método devuelve un entero
en base a la comparación de dos objetos. Si ese entero es negativo, es porque la propia instancia va antes, mientras que si ese valor es positivo, es porque la propia instancia va después en el orden de esos dos elementos. Y si nos devuelve un 0, es porque da igual el orden. Se consideran que ambos son iguales a la hora de ordenar. Entonces, como podéis ver, a través de esta interfaz podemos ordenar distintos tipos de colecciones. Sin embargo, aquí debemos tener en cuenta que únicamente tenemos disponible una forma de ordenarlo. Es decir, una vez está implementado, esa es la forma en la cual se va a ordenar. Sin embargo, hay formas adicionales de ordenar y no tenemos por qué obligatoriamente implementar la interfaz comparable. Podríamos utilizar el método short, pero indicarle cómo se va a ordenar. Y esto se hace a través de la interfaz comparator. Pero bueno, como no quiero alargar más este vídeo, de momento lo vamos a dejar aquí y ya veremos esta forma adicional de ordenar en el siguiente vídeo.